Hago uñas en Estados Unidos. Yo soy de Nicaragua. Nací en una familia pobre, de esas que uno ni escoge, pero le tocan. Mis papás eran buenos, pero vivíamos con lo justo, a veces sin comida, sin zapatos, sin esperanza. De chiquita me prometí que no quería vivir así toda la vida, que iba a salir adelante como fuera, aunque me tocara duro. Y me tocó. Desde que tengo memoria, me tocó ser independiente. A los 10 añitos ya lavaba ropa ajena, barría patios y vendía limones en bolsas. Nunca fui buena para los estudios. No me entraban las cuentas ni las letras como a los demás, pero sí tenía cabeza para los negocios. Me gustaba mirar qué se vendía en el barrio y me inventaba cómo sacarle ganancia. Vendí raspados, vendí cosméticos por catálogo, vendí ropa usada que me regalaban unas vecinas de mejor posición. Así fue como fui aprendiendo. Cuando tenía 15 años ya me ganaba lo mío. A esa edad ya había aprendido que no podía depender de nadie, que si yo no me levantaba temprano, ese día no comía. Nunca tuve una juventud normal. Mientras otras muchachas salían a fiestas o pensaban en novios, yo pensaba en cómo pagar el alquiler, en qué día cobraban en la fábrica para ir a venderles pan casero o bolsas con frutas. A los 18 años ya vivía sola. Me tocó salirme de la casa porque con mis papás era más lo que lloraba que lo que comía. Qué pena, es que yo sé que suena chistoso, o sea, no es chistoso porque es anécdota. Bueno, ustedes entienden. Ellos no eran malos, solo que no sabían cómo dar amor ni cómo apoyarme. Me fui a vivir en un cuarto pequeño que alquilaba una señora que vendía vigorón. Hmm, ¿Qué es vigorón? búscame ahí. Vigorón. Yo le ayudaba a la señora en las mañanas y ella me cobraba menos. Es un plato tradicional nicaragüense, ensalada de repollo, yuca hervida y chicharrones sobre una hoja de plátano. Un plato típico, ok. Y así fui saliendo. A los 20 ya tenía mi propio puesto en el mercado. Vendía ropa traída de segunda desde Costa Rica. No era gran cosa, pero era mío. Lo cuidaba como si fuera una tienda grande de esas de señoras millonarias. A los 22 años sentí que ya me había abierto camino, que por fin la vida me estaba sonriendo un poquito. Pero ahí fue cuando cometí uno de los peores errores de mi vida. Le hice caso a un vago sin oficio ni beneficio. No sé qué fue lo que me nubló la cabeza, pero en ese tiempo me creí el cuento de que él iba a cambiar, que conmigo iba a ser diferente. Puras mentiras. Solo hablaba bonito y lo que tenía de labia lo tenía de haragán. No quería trabajar, no aportaba nada y todavía tenía el descaro de llegar tarde y con olor a guaro. Y claro, por supuesto, salí embarazada. Porque cuando una no debe, ahí sí es fértil. Como dicen en mi pueblo, la pobreza no impide embarazos. La promueve. Yo, que me había cuidado tanto, que había sido tan precavida, y justo con este tipo fui a caer. Me confié, me ilusioné y lo pagué carísimo. Mi embarazo la pasé sola. Él se fue antes de que la panza me creciera. Se desapareció como si nunca hubiera existido. Y yo con el alma partida y el corazón apachurrado, no me rendí. Trabajé hasta el último día. Con esa panza parada vendía en la calle, hacía encargos, cocinaba, lo que saliera, porque es que no era solo yo, venía mi hijo y tenía que prepararle el mundo para él. Mi bebé nació con una condición de salud delicada. Desde el primer día viví en hospitales, entre doctores y citas. Me tocó aprender de medicina sin querer. Aprendí a ponerle inyecciones, a darle suero, a reconocer cuando una fiebre era peligrosa. No tuve tiempo ni de llorar. Es que no podía. Casi 3 años me los pasé rebuscando cómo alimentarlo, cómo comprarle sus medicamentos, cómo pagar una consulta, todo sola, sin ayuda de nadie, ni del papá, ni de la familia, ni del gobierno. Solo yo y mi Dios. Me tocaba vender cositas en la mañana, correr al hospital en la tarde y coser cosas por las noches. Dormía poco, comía menos, pero mi hijo tenía lo necesario. Nunca le faltó nada porque yo me partía el alma para que no le faltara. Y aunque por dentro me sentía agotada, con el alma arrastrada, nunca mostré debilidad. No me quejaba, porque es que si yo me caía, ¿quién lo iba a levantar a él? Yo luché con todas mis fuerzas. Me aferré a la fe, al trabajo, a los doctores, a todo lo que estuviera a mi alcance. Hice lo imposible. Me endeudé, me humillé pidiendo favores, vendí lo poco que tenía, pero mi hijo no mejoró. Su cuerpito estaba cansado
y aunque su corazón era fuerte, un día no pudo más. Se contagió de una bacteria estando internado y se me fue de este mundo antes de cumplir los 4 añitos. Ay, no, qué pesar eso. Uy, estas historias están últimamente muy densas. Y voy a decirles algo horrible, que tal vez muchas no entiendan o no se atreverían a decir, pero yo sí. Ese día, Ruth, descansamos los dos. Sí. Por favor, nadie juzgue ese comentario de la seguidora. O sea, ella envía su historia y ella dice, ese día descansamos los dos y nadie tiene derecho a juzgar eso. Nadie tiene derecho a juzgar eso. Pues ella da su O sea, respuesta, solamente no se una, está defendiendo, pero da como una explicación. o sea, solamente una madre de verdad agotada, cansada y harta puede reconocer el descanso de lo que es cuidar a una criatura indefensa y enferma. Por favor, nadie la juzgue por eso. Dice, es que eso no era vida. Él no caminó, nunca dijo una palabra, nunca pudo jugar como un niño normal. Toda su existencia fue entre tubos, inyecciones y dolor. Yo lo amé con cada pedazo de mi alma, pero no podía curarlo. No podía regalarle una infancia como la que soñé. Solo podía estar ahí viendo cómo sufría día tras día. Y sé que hay gente a la que esta verdad le puede incomodar, les puede ofender, pero yo no estoy aquí para darles una versión bonita. Estoy contando lo que viví sin adornos, porque eso fue lo que me tocó. Amar a mi hijo con locura y al mismo tiempo aceptar que no podía hacer más, que el amor no siempre basta, que la pobreza no da tregua y que en este país, en la Nicaragua de esa época, vivir con un hijo enfermo era como pelear contra un monstruo con las manos vacías. Cuando él se fue, sentí que me arrancaban el alma, pero también sentí paz. Una paz rara, con culpa, con tristeza, pero paz, porque ya no lo iba a ver llorar, ni luchar por respirar, ni resistir procedimientos dolorosos, ya no. Me quedé sola, con el corazón hecho polvo, con la cama vacía, con una rabia profunda por todo lo que tuve que aguantar, pero también con una fuerza que yo no sabía que tenía. No, aquí sí me voy a permitir enviar un saludo a una mamita o a esas mamitas que nos están viendo, que tienen un hijo o dos, no sé, en condición de discapacidad, una situación así crónica de salud, porque solo ustedes saben la batalla que están dando de verdad. Solo ustedes entienden lo que es eso y les mando un abrazo y un saludo especial. Por esos días, cuando todavía no terminaba de entender mi duelo y sentía que el dolor me partía por dentro, una conocida de la venta de comida del mercado, con la que yo a veces intercambiaba cosas, me escribió desde Estados Unidos. Ella se había ido de ilegal meses antes, y aunque al principio yo pensé que no iba a durar ni una semana ya, me sorprendió ver que sí estaba trabajando y que le estaba yendo mejor que aquí. Seguíamos en contacto, y entre mensajes y mensajes me empezó a contar cómo era ganar en dólares, cómo allá una limpiando casas podía pagar renta, ahorrar y hasta enviar a su familia en Nicaragua. Yo la escuchaba y me parecía que me estaba hablando de otro planeta, porque en mi país, por más que una se mate trabajando, no alcanza para nada. Una se parte el lomo todo el día para que apenas le sobre para frijoles y arroz, y si se enferma, pues ya valió. Ella me hablaba de la vida allá, yo la escuchaba con una mezcla de esperanza y miedo. Me decía que sí, que era duro, que se trabajaba como mula, que había que aguantar frío, soledad, que hay racismo, que uno se siente como una sombra a veces. Pero me decía que es otro nivel de pobreza, que allá por lo menos se veía la plata y que si una se organizaba podía salir adelante. Y ahí me empezó a crecer a mí la idea en la cabeza. Una semillita chiquita que con los días se fue haciendo gigante. ¿Y si yo me voy también? ¿Y si me arriesgo? Total, ¿qué tengo que perder? En ese momento ya no tenía a mi hijo. No tenía casa, no tenía paz, solo cargaba con el cansancio de una vida golpeada. Y si allá podía empezar de nuevo. Pero el miedo no me dejaba tranquila, porque irse de ilegal no es un juego. Hay que tener valor, contactos, plata y sobre todo decisión. Pero yo ya estaba tan cansada de vivir con las obras que por primera vez me animé a pensarlo en serio. Y me aventé. Me lancé al viaje como quien se tira al vacío con los ojos cerrados, con miedo, con dudas, pero con una fuerza que solo entiende quien ya no tiene nada que perder. Me fui a México con lo poco que tenía y allá me las arreglé para seguir el camino. No fue fácil, no fue rápido, mucho menos seguro. Pasé hambre, frío, miedo, lo que no está escrito. Me tocó dormir en el piso, caminar días enteros, esconderme, aguantar regaños,
humillaciones y tragarme las lágrimas para no darme por vencida. Junté plata como pude para el cruce, haciendo trabajos que no quiero recordar y no les voy a comentar. Pasé por lugares donde el aire se siente pesado, donde una se da cuenta que la vida no vale nada si no tienes papeles ni protección. Pero aún así seguí, porque algo dentro de mí me decía que tenía que llegar. Y llegué, bellas. Le llegué a mi amiga. Llegué flaquita en los huesos, con los pies partidos y el corazón hecho trizas, pero llegué. Y cuando crucé esa puerta y entré a la casa donde ella vivía, sentí algo que no había sentido en muchos años: esperanza. No era una mansión ni nada de lujo, era una casa compartida, muy humilde, con muchísima gente durmiendo en los colchones inflables, pero ahí sentí que por fin estaba en un lugar donde podía empezar de nuevo. Ese día, cuando me senté en el piso y me quité los zapatos, lloré. Lloré como si fuera a desmayarme. No de tristeza, sino de alivio, porque por fin, después de tanto, sentí que se me abría una puerta, que tenía una nueva oportunidad, que podía vivir como ser humano con algunos privilegios, comer bien, dormir sin miedo y trabajar para ver el futuro. No aspiraba a lujos, Ruth, solo a dignidad. Ella empezó otra historia para mí, una muy distinta. No la más fácil, no menos dura, pero con otro enfoque. Yo llegué primero a Houston. Ahí fue donde mi amiga me recibió y me dio techo los primeros meses. Pero la vida ya no estaba fácil. Mucha competencia, sueldos bajos y el miedo constante a migración. Así que cuando ella consiguió un contacto en San Francisco, no lo pensamos mucho, empacamos las pocas cositas que teníamos y nos fuimos. San Francisco fue otra historia. Más frío, más caro para vivir, pero con más oportunidades y una sabía moverse. Aprendí a limpiar casas más exigentes, conocí a otras mujeres que también habían cruzado sin papeles y me enseñaron trucos para no pasar hambre. Estuve un tiempo ahí, pero igual no era el lugar donde quería quedarme. Había algo que no me terminaba de acomodar. Tal vez era el clima, tal vez era el corazón inquieto que me hacía sentir que todavía no debía echar raíces ahí. Y fue así como terminé en Los Ángeles. Me fui moviendo por contactos, por trabajos, por necesidad. Donde saliera algo, allá iba yo. Y aunque fue muy duro andar de un lado a otro, vivir como nómada sin raíces ni seguridad, esos 5 años me sirvieron. Me enseñaron a sobrevivir, a adaptarme, a leer a la gente y a conocer cómo se mueve este país. Aprendí inglés a la fuerza. Todavía no lo domino al 100%, pero me defiendo muy bien. Lo aprendí limpiando casas donde no me entendían, cocinando para familias americanas, escuchando y repitiendo palabras hasta que se me quedaban. 5 años duré así, sin saber qué era tener un lugar fijo, sin sentir que tenía un hogar. Pero también fueron años donde me encontré a mí misma. Me convertí en una mujer más fuerte, más despierta, más preparada. Fui sembrando lo poco que ganaba y sobre todo fui dejando atrás el miedo. Ahí en Los Ángeles fue el lugar donde por fin sentí que iba a echar raíces, donde la vida me dijo: aquí te puedes quedar. En Los Ángeles encontré mi rumbo. Aprendí a hacer uñas, de esas que estaban de moda en esa época, con diseños, brillos, formas largas, todo lo que las clientas querían. Yo no sabía nada al principio, pero como siempre he sido observadora, me puse a ver videos, a seguir cuentas, a preguntar sin pena, me inscribí en cursos, talleres, todo lo que podía pagar lo invertía en eso, porque yo no quería parecer una ignorante. Quería saber bien lo que estaba haciendo, ofrecer un buen trabajo y que la gente confiara en mí y me pagara con gusto. Al principio fue durísimo, Ruth, no te lo voy a negar. Empecé a auxiliar en las salas de belleza donde me daban chance, limpiando, organizando esmaltes, barriendo pelos. Casi que rogaba para que me dejaran ver cómo trabajaban las otras. A veces me daban una mano para practicar y otras veces me mandaban a callar como si estorbara. Pero yo aguanté porque entendí que así era el camino. Hubo momentos también en los que casi regalaba mi trabajo. Ponía promociones, me ofrecía para practicar en manos reales sin cobrar, solo para ganar experiencia. Algunas clientas me trataban con desprecio por ser latina, por no hablar bien inglés o por no tener el look que ellas esperaban. Oye, esta seguidora es una guerrera. Esta sí es una guerrera, una vieja que sale, lucha, que trabaja, que le echa ganas, que aprende. Eso sí es una guerrera. Dice, pero no me rendí. Cada uña que hacía, por más sencilla que fuera, la hacía con amor, con detalle, como si fuera la última. Fui aprendiendo, puliendo mi técnica, invirtiendo en mis propias herramientas. Me emocionaba cada vez que podía comprar una brocha nueva o un gel de mejor calidad. Era como armar mi sueño pedacito por pedacito.
porque aunque nadie me lo dijo, yo sabía que algún día iba a tener mi propio lugar, donde nadie me mirara por encima del hombro. Y mientras tanto, trabajaba sin descanso, sin días libres, sin vacaciones, porque cuando uno quiere surgir no hay espacio para las quejas. Trabajé tan bien y tan duro, con tanta humildad, que la vida me fue poniendo gente buena en el camino. Personas generosas que me tendieron la mano, que me recomendaron, que creyeron en mí. No fueron muchas, pero me bastaron. Y así poquito a poquito fui levantando mi nombre, mi clientela, mi reputación. Hoy ya llevo 15 años en este país. Se dice fácil, pero solo Dios y yo sabemos todo lo que pasé para llegar hasta aquí. La lucha sigue siendo diaria, nada es regalado. Aquí una trabaja o se queda atrás, pero pude superarme. Me convertí en una mujer que se sostiene sola, que se respeta a sí misma, que sabe lo que vale. Eso, mamona, que sabe lo que vale. No tengo lujos o riquezas, como lo pueden ver muchos, pero sí vivo con dignidad. Y para mí, este sí es mi lujo y mi riqueza. Puedo pagar mi renta, tener mi carrito, comer lo que me gusta de vez en cuando y sobre todo le envío algo a mi mamá cada mes. Ella sigue viva en Nicaragua. Aunque no tuvimos una relación perfecta, nunca he dejado de ayudarla, porque a pesar de todo es mi mamá y yo sé lo que es no tener nada. Lo que sí no he podido hacer es volver a mi tierra. Nunca he regresado. No por falta de ganas, sino por miedo, por papeles, por circunstancias, por plata. A veces sueño con volver solo para caminar en las calles donde crecí, para ver el cielito de mi país, pero después me despierto y me resigno. La vida me trajo hasta aquí, aquí me he quedado y creo que me voy a quedar. Ahora, después de este camino recorrido, de tanto que me costó construir esta vida, lo que más me atormenta no es el cansancio ni el trabajo duro, es el nuevo miedo, miedo a las nuevas medidas del gobierno. Ah, caramba. Pues cuando vean esto ya sabrán las noticias, ¿no? De todo el Sí. revuelo que hay. Miedo a que un día sin aviso todo lo que logré se me venga abajo, que me deporten, que me arranquen de este lugar donde eché raíces, donde tengo mi negocio, mis clientas, mi pequeña estabilidad. Ese pánico, Ruth, te confieso que me quita el sueño, porque acá tengo mi vida. Acá me hice una mujer fuerte, me levanté de las cenizas. No tengo a nadie en Nicaragua, no tengo casa, no tengo nada allá. Acá es donde pertenezco, aunque los papeles digan lo contrario. No sé qué pasará mañana, pero lo que sí sé es que lo que tengo hoy me lo gané con cada lágrima, cada sacrificio, cada jornada sin descanso y hasta con la vida de mi hijo. Y eso, aunque me lo quieran quitar, nadie me lo va a borrar del corazón. Gracias por leerme, gracias por dejarme contar esta historia que no es perfecta ni bonita, pero real como la vida. Eso, Un mamoncilla. abrazo hasta Los Ángeles.